Gracias, saludos. Una de las frases que genera más ansiedad es esa famosa "tenemos que hablar", pues coloca a quien la recibe en una situación de altas expectativas y anticipación de escenarios que no siempre suelen ocurrir. Iniciando un nuevo año y después de la etapa de reflexión y autoevaluación, se me ocurre que como dominicanos debemos decirle al 2024 que tenemos que hablar y decirlo de una manera tan fuerte y clara que lo escuche todo aquel que tenga oídos para oír. Lo que no es lo mismo que decir todo el mundo, y es que no todos siempre quieren escuchar. Pero volviendo al punto, sí, tenemos que hablar. Tenemos que hablar de lo que importa, hablar seriamente sobre cómo vamos a reordenar nuestras ciudades y prepararlas para los efectos del cambio climático. Tenemos que hablar del cambio climático y de lo que debemos hacer nosotros como ciudadanos. Tenemos que hablar del tipo de liderazgo que vamos a permitir y si vamos a premiar o descartar a quienes muestren desde la campaña que son capaces de cualquier cosa por ganar. Tenemos que hablar de si queremos ser convencidos en base a la línea de soy el que va a ganar o en base a una carta de servicios y propuestas que conecten con lo que verdaderamente necesita el país. Tenemos que hablar de lo que vamos a elegir. Si elegiremos a quienes están capacitados para el cargo o aquellos que griten y compren más espacios para convencernos de que pueden ganar, pero sin decir ni probar si verdaderamente pueden transformar. Tenemos que hablar de economía y más que de economía, de cómo esta verdaderamente puede funcionar para todos. Tenemos que hablar de igualdad y equidad. Tenemos que hablar de la violencia, de cómo evitar que normalicemos sentirnos inseguros. Tenemos que hablar del alumbrado público, del hoyo que esquivamos, del mantenimiento de las vías. Tenemos que hablar de la violencia contra la mujer, de los hijos, de los feminicidios. Y también hay que hablar de los tapones, el tránsito, el transporte público y la movilidad. Tenemos que hablar del agua y de la energía. Tenemos que hablar de la educación. ¿Cómo van tus hijos en la escuela? Tenemos que hablar de la calle y de lo que hay en ella. En fin, en este 2024 tenemos que hablar de temas colectivos y menos de personas. Tenemos que hablar más de soluciones y menos de solucionadores, porque lo cierto es que solo sumándonos todos en una conversación colectiva podremos impulsar los cambios que necesitamos y garantizar que lo logrado por este o aquel se mantenga. En el 2024 tenemos que hablar, escuchar respuestas y propuestas y en base a eso decidir, pero sin dudas tenemos que hablar. Hoy más que nunca, usted tiene la palabra.